1000 monedas. Y la libertad inmediata de ella, ahora. Las manos de Nalin temblaban mientras sostenía el trapo sucio, arrodillada en el piso de madera astillada. El olor a alcohol rancio y tabaco barato se mezclaba con el perfume empalagoso que intentaba disfrazar la miseria del lugar. A su alrededor, las risas borrachas de hombres que nunca aprendieron el significado de la decencia llenaban el aire espeso de la noche. Uno de ellos, con aliento que apestaba a vino barato, se acercó demasiado y extendió su mano hacia su rostro. «No me toques», susurró ella, apartándose con un movimiento brusco. El hombre rió con burla. «¿Quién te crees que eres? Tu madre te vendió por 3 monedas. Eres menos que nada». Nalin apretó los puños. Las lágrimas querían escapar, pero ella ya no tenía más que derramar. Habían pasado solo 3 días desde que su propia madre la había entregado como si fuera basura. 3 días desde que su mundo se había convertido en esta prisión de paredes sucias y almas rotas. 3 días desde que había perdido todo excepto una cosa: la negativa absoluta a rendirse. El dueño del lugar, un hombre gordo de mirada calculadora llamado Hasim, se acercó con pasos pesados y apartó al borracho de un empujón. «Todavía no está lista para eso», gruñó. «Vale más intacta. Esperen». Nalin sintió que la bilis subía por su garganta. ¿Esperar? ¿Para qué? Ya conocía la respuesta, ya sabía lo que este monstruo planeaba hacer con ella. Pero mientras tuviera fuerza en su cuerpo, mientras su corazón siguiera latiendo, no permitiría que la quebraran. Pero todo había comenzado mucho antes de esa noche. Todo había comenzado en una vida que ahora parecía un sueño lejano. 4 días antes, Nalin vivía en una casa pequeña pero limpia, en las afueras del distrito de Zafirra. Era una joven de 17 años, de ojos oscuros y profundos, que reflejaban una inocencia que el mundo aún no había logrado robarle. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y aunque su ropa era simple y remendada en varios lugares, siempre la mantenía impecable. Nalin había crecido sin padre, criada únicamente por su madre Rashira, una mujer cuyo corazón se había endurecido con los años como el barro bajo el sol implacable del desierto. Rashira era alta y delgada, con arrugas profundas que surcaban su rostro no solo por la edad, sino por la amargura constante que había elegido como compañera. Sus ojos, alguna vez quizás cálidos, se habían vuelto fríos y calculadores. Solo hablaba de dinero, de cómo nunca había suficiente, de cómo la vida le había quitado todo. Nalin intentaba complacerla. Limpiaba la casa hasta que brillaba, cocinaba con los pocos ingredientes que tenían, bordaba pañuelos para vender en el mercado. Pero nada era suficiente para Rashira, nada llenaba el vacío de codicia que había crecido en su pecho como una enfermedad. «Eres una carga», le decía Rashira mientras contaba las pocas monedas que Nalin había ganado ese día. «Como comida que no ganas, ocupas espacio que no pagas». Nalin bajaba la cabeza en silencio. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Había aprendido que su madre no buscaba conversación, sino víctimas para su frustración. Así que Nalin guardaba silencio y rezaba en secreto para que algún día las cosas mejoraran, para que algún día su madre volviera a mirarla con algo parecido al amor. Esa madrugada, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas parpadeaban débilmente sobre Zafirra, Rashira despertó a Nalin con un empujón brusco. «¡Levántate! ¡Tenemos que irnos!». Nalin se frotó los ojos confundida. «¿A dónde, madre?» «He encontrado trabajo para ti», respondió Rashira sin mirarla a los ojos. «Un buen trabajo, bien pagado, pero debemos ir ahora, antes de que amanezca». Algo en el tono de su madre hizo que el estómago de Nalin se retorciera, pero ella era obediente. Siempre lo había sido. Se vistió rápidamente con su único vestido decente, se peinó el cabello y siguió a Rashira hacia la calle desierta. Caminaron en silencio durante lo que pareció una eternidad.
Las calles de Zafirrá se volvían más oscuras y estrechas mientras avanzaban. Las casas se volvían más deterioradas, las paredes más manchadas. Nalin nunca había estado en esa parte del distrito. Su madre siempre le había prohibido acercarse, diciéndole que era peligroso, pero ahora caminaban directamente hacia el corazón de esa oscuridad. «Madre, ¿a dónde vamos?», preguntó Nalin con voz temblorosa. «Cállate y camina», respondió Rashida con frialdad. Finalmente se detuvieron frente a un edificio que parecía a punto de derrumbarse. La puerta estaba entreabierta y de su interior salía una luz tenue y amarillenta. Rashida miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las viera y luego empujó a Nalin hacia el interior. El lugar olía a humedad y a algo más que Nalin no podía identificar pero que le producía náuseas. Las paredes estaban manchadas y agrietadas. En el centro de la habitación había un hombre sentado en una silla de madera. Era gordo, calvo, con ojos pequeños que brillaban con una codicia enfermiza. Vestía ropas sucias y tenía las manos manchadas de algo que Nalin prefería no saber qué era. «Rashida», dijo el hombre con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. «Veo que cumpliste tu palabra». «Hasim», respondió Rashida con tono de negocios. «Aquí está, como prometí». Nalin miró a su madre, confundida. «¿Madre? ¿Qué está pasando?». Rashida finalmente la miró, pero sus ojos estaban vacíos, sin una pizca de culpa, sin una chispa de amor materno. «Te estoy dando la oportunidad de ser útil por primera vez en tu vida», dijo con voz plana. «Este hombre te dará trabajo y techo. Deberías agradecerme». El hombre llamado Hasim se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de Nalin, examinándola como si fuera ganado en el mercado. Nalin sintió que su piel se erizaba con cada segundo que pasaba. «Es joven», dijo Hasim. «Bonita. Virgen, supongo». «Por supuesto», respondió Rashida rápidamente. «La he cuidado bien». Nalin retrocedió un paso, su corazón comenzando a latir con fuerza. Algo estaba terriblemente mal. Esto no era un trabajo, esto era algo completamente diferente. «Madre, vámonos de aquí», suplicó Nalin tomando el brazo de Rashida. Pero Rashida se soltó con brusquedad. «3 monedas de cobre», dijo Rashida extendiendo su mano hacia Hasim. «Como acordamos». El mundo de Nalin se detuvo. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco distante e irreal. 3 monedas. Su madre acababa de pedir 3 monedas. Por ella. «¡No!», gritó Nalin, aferrándose al brazo de su madre con desesperación. «Madre, no, por favor, no hagas esto». Rashida la apartó con un empujón que hizo que Nalin tropezara y cayera al suelo sucio. «Ya está hecho», dijo Rashida mientras Hasim depositaba 3 monedas de cobre en su palma. «No eres mi problema ahora». «Madre, te lo suplico», lloró Nalin desde el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No me dejes aquí, haré lo que sea, trabajaré más, no comeré, lo que quieras». Pero Rashida ya se había dado la vuelta. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido de sus pasos alejándose fue como cuchillos clavándose en el corazón de Nalin. Antes de salir, Rashida se detuvo apenas un segundo. «Que tengas la vida que mereces», dijo, y desapareció en la oscuridad de la madrugada. Nalin se quedó allí, arrodillada en el piso sucio, con el cuerpo temblando de dolor y shock. No podía creer lo que acababa de suceder. Su propia madre, la mujer que le había dado la vida, la mujer a quien ella había servido y obedecido sin cuestionar, la acababa de vender, como si fuera un objeto, como si no valiera nada. Hasim se acercó y la tomó del brazo con fuerza, levantándola bruscamente. «Ya basta de drama», gruñó. «Tienes trabajo que hacer». «Suéltame», gritó Nalin tratando de liberarse. «No me puedes tener aquí. Esto es ilegal». Hasim rió con una risa grave y desagradable. «¿Ilegal? Pequeña tonta. Tu madre te vendió legalmente. Firmó los papeles. Ahora me perteneces hasta que pagues tu deuda.
Yo no tengo ninguna deuda. Tu existencia es la deuda, respondió Hasim, arrastrándola por un pasillo estrecho. Tu madre recibió 3 monedas. Ahora tú trabajarás hasta que esas 3 monedas se conviertan en 300. Y créeme, al ritmo que yo decido, eso puede tomar años. La llevó hasta una habitación pequeña al final del pasillo. Era apenas más grande que un armario. No había ventanas. Solo una cama miserable con sábanas manchadas, un balde en la esquina y una vela a medio consumir. El olor era insoportable. «Este es tu nuevo hogar», dijo Hasim, empujándola dentro. «Mañana empezarás a trabajar. Limpiarás, servirás bebidas, harás lo que yo te ordene. Y si te portas bien, si eres obediente, tal vez te trate con amabilidad». Cerró la puerta con un golpe seco. Nalin escuchó cómo echaba el cerrojo. Se quedó sola en la oscuridad, rodeada por paredes que olían a desesperación y sufrimiento ajeno. Se dejó caer sobre la cama y finalmente permitió que el llanto saliera. Lloró por horas, hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por la madre que nunca tuvo. Lloró por la vida que acababa de perder. Lloró por el futuro que ahora parecía más oscuro que esa habitación sin ventanas. Pero en algún momento de esa noche interminable, mientras sus lágrimas se secaban y su garganta dolía de tanto sollozar, algo cambió dentro de Nalin. Una pequeña chispa de rabia comenzó a arder en su pecho. No era justo. Nada de esto era justo. Ella no había hecho nada malo. Ella no merecía esto. Y si su propia madre había sido capaz de abandonarla, entonces Nalin no le debía lealtad a nadie más que a sí misma. Ya no sería la niña obediente que agachaba la cabeza. Ya no aceptaría todo en silencio. Sobreviviría, resistiría, y algún día encontraría la manera de salir de este infierno. Los días siguientes fueron una pesadilla. Hasim la despertaba antes del amanecer y la ponía a trabajar. Limpiar pisos, lavar platos, servir bebidas a hombres que la miraban con ojos hambrientos y manos que intentaban tocarla cada vez que pasaba cerca. «¡Déjame en paz!», gritaba ella, apartándose con fuerza. Algunos reían, otros se enojaban, pero Nalin no cedía. Prefería que Hasim la castigara antes que permitir que alguno de esos hombres pusiera sus manos sobre ella. Y Hasim la castigaba. La encerraba sin comida, la hacía trabajar doble, la insultaba frente a todos, pero nunca la golpeaba de maneras que dejaran marcas visibles. Ella era su inversión, después de todo, y una mercancía dañada valía menos en el mercado que él planeaba para ella. «Eres testaruda», le dijo Hasim una noche, observándola mientras ella limpiaba una mesa. «Pero eso me gusta. Los clientes pagan más por las que tienen fuego en los ojos, pagan más por romper a las que se resisten». Nalin sintió que el miedo la recorría como agua helada, pero no permitió que su rostro lo mostrara. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. «Nunca me romperás», dijo con voz firme. Hasim sonrió. «Ya veremos». Por las noches, cuando finalmente la dejaban regresar a su habitación, Nalin se arrodillaba en el piso y rezaba. Rezaba a Dios, al universo, a quien pudiera escucharla. Pedía fuerza, pedía esperanza, pedía un milagro. Y cuando las palabras se le acababan, cantaba canciones que su abuela le había enseñado cuando era niña, antes de morir, canciones sobre el desierto, sobre las estrellas, sobre la libertad. Su voz era suave pero clara, llena de una tristeza que rompía el corazón. No sabía que alguien más podría escucharla algún día. No sabía que esas canciones viajarían más allá de esas paredes sucias y llegarían a oídos que cambiarían su destino para siempre. Por ahora solo cantaba para sí misma, para recordarse que todavía estaba viva, que todavía era humana, que todavía tenía alma. Nalin cerró los ojos y susurró una última oración antes de intentar dormir en esa cama miserable. «Si hay alguien allá afuera que pueda salvarme, que pueda verme, que pueda entender que no merezco esto, por favor, encuéntrame».
No sabía que esa oración estaba a punto de ser respondida de una manera que nunca habría imaginado. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo nuestras historias? Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nos acompañan desde tantos lugares diferentes. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles estas historias cada día. En el palacio de Al-Rahman, más allá de las murallas doradas y los jardines que florecían bajo el cuidado de 100 jardineros, el sultán Kailan caminaba inquieto por los pasillos de mármol. Tenía 26 años, pero sus ojos llevaban el peso de responsabilidades que envejecían el alma. Era alto, de constitución fuerte pero elegante, con cabello negro que caía apenas sobre su frente y una barba cuidadosamente recortada que enmarcaba un rostro de rasgos definidos. Sus ojos eran lo que más llamaba la atención, profundos, oscuros como la noche del desierto, pero con un brillo de inteligencia y compasión que pocos gobernantes poseían. Kailan había heredado el trono 3 años atrás, después de la muerte repentina de su padre. Había sido un joven príncipe educado en la justicia, en la diplomacia, en el arte de gobernar con sabiduría, pero también había sido educado en algo que muchos nobles consideraban una debilidad: la empatía. Su padre le había enseñado que un gobernante que no podía sentir el dolor de su pueblo era un tirano en espera, y en estos últimos meses ese dolor había estado creciendo en su reino como una sombra oscura. Muchachas jóvenes estaban desapareciendo de las calles de Safirra y de otros distritos pobres. Sus familias llegaban al palacio suplicando ayuda, llorando por sus hijas perdidas. Los guardias habían investigado, pero las pistas siempre se desvanecían en callejones oscuros y sobornos silenciosos. Kailan sabía que la corrupción había penetrado profundo en algunos sectores de su guardia. Sabía que había hombres poderosos involucrados en este comercio de miseria humana, y sabía que si quería descubrir la verdad, tendría que hacerlo él mismo. Esa noche, Kailan se vistió con ropas simples, una túnica marrón gastada, pantalones oscuros, un turbante que ocultaba parcialmente su rostro. Se despojó de todos sus anillos, excepto uno, un sello real que mantenía escondido bajo sus ropas. Solo 3 de sus guardias más leales lo acompañaban: Rashid, Malik y Jamal, hombres que habían jurado protegerlo con sus vidas y que compartían su visión de justicia. ¿Estás seguro de esto, mi sultán?, preguntó Rashid mientras preparaban los caballos. Si alguien lo reconoce, si algo sale mal. Por eso confío en ustedes, respondió Kailan con voz firme, para asegurarme de que nada salga mal. Esas muchachas no pueden seguir desapareciendo mientras yo me quedo detrás de muros dorados, haciendo nada. Los 4 hombres cabalgaron bajo el manto de la noche hacia el distrito de Safirra. Las calles se volvían más estrechas y oscuras con cada paso. Las casas se apretujaban unas contra otras como dientes rotos. El olor cambiaba de flores y especias a basura y desesperación. Kailan observaba todo con atención. Veía a los niños que dormían en las esquinas, a las mujeres que caminaban con la cabeza baja, a los hombres que bebían para olvidar sus vidas miserables. Este era su reino también. Estas personas eran su responsabilidad y había fallado en protegerlas. Caminaron durante horas, escuchando conversaciones, observando movimientos sospechosos. Entraron a tabernas donde el vino era más barato que el agua. Preguntaron con cuidado sobre muchachas desaparecidas. Algunos hablaban, otros callaban con miedo en los ojos. Ya era pasada la medianoche cuando llegaron a la parte más oscura de Safirra. Allí las antorchas apenas iluminaban. Las ventanas estaban cerradas. Los pocos que caminaban por las calles lo hacían rápido, sin mirar a nadie. Kailan estaba a punto de sugerir que regresaran cuando escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Una voz, suave, quebrada, pero increíblemente hermosa. Cantaba una melodía triste que parecía venir de las profundidades de un alma herida. ¿Escuchan eso?,
susurró Kaylan. Sus guardias asintieron. La voz venía de un edificio deteriorado al final de la calle. No había ningún letrero, pero la actividad dentro era evidente. Hombres entraban y salían. Risas forzadas escapaban por las ventanas. «Es uno de los burdeles clandestinos», dijo Malik en voz baja. «Hemos recibido reportes sobre este lugar, pero cada vez que enviamos guardias oficiales, encuentran el lugar vacío». Kaylan apretó la mandíbula. Por supuesto. Alguien avisaba con anticipación. Alguien dentro de su propia guardia estaba protegiendo estos lugares. «Entremos», ordenó, «como clientes», sin levantar sospechas. Se acercaron a la puerta. Un hombre gordo con cicatrices en el rostro los miró de arriba abajo. «20 monedas de cobre la entrada», gruñó. «30 si quieren privacidad». Kaylan dejó caer las monedas en la mano del hombre sin decir palabra. Los dejaron pasar. El interior era peor de lo que Kaylan había imaginado. El aire estaba cargado de humo, alcohol y perfumes baratos que no lograban ocultar el olor a miseria. Hombres de todas las edades estaban sentados en mesas rotas, bebiendo, riendo, mirando con ojos vidriosos a las mujeres que se veían obligadas a servirles. Algunas de esas mujeres eran apenas niñas. Kaylan sintió que la rabia hervía en su pecho, pero mantuvo el rostro neutral. No podía revelar su identidad todavía. Necesitaba ver más. Necesitaba entender la operación completa. Y entonces la vio. En un rincón del salón, arrodillada limpiando una mesa, estaba la dueña de esa voz que había escuchado afuera. Era joven. Probablemente no más de 17 años. Su cabello negro estaba recogido descuidadamente. Su ropa era simple y gastada. Pero había algo en ella que capturó completamente la atención de Kaylan. Era su postura. A pesar de estar arrodillada, a pesar de la humillación de su situación, mantenía la espalda recta. Había dignidad en cada movimiento, y cuando un hombre intentó tocar su brazo, ella se apartó con un movimiento rápido y firme, mirándolo con ojos que ardían de resistencia. «Esa es nueva», dijo Hasim, el dueño del lugar, acercándose a Kaylan con una sonrisa aceitosa. «Hermosa, ¿verdad? Pero no está disponible todavía. Necesita más entrenamiento». «¿Quién es?», preguntó Kaylan, manteniendo su voz casual, aunque su corazón latía con fuerza. «Se llama Nalin», respondió Hasim con orgullo. «La compré hace solo unos días. Su propia madre me la vendió por 3 monedas de cobre. ¿Puedes creerlo? 3 monedas por esta belleza. Fue la mejor inversión que he hecho en años». Kaylan sintió que algo dentro de él se rompía. 3 monedas. El precio de una hogaza de pan. El precio de un par de sandalias viejas. Eso era todo lo que la madre de esta muchacha había considerado que valía su hija. «¿Por qué no está trabajando como las demás?», preguntó Kaylan, señalando a las otras mujeres que servían bebidas y se sentaban en el regazo de los clientes. Hasim rió. «Porque es terca como una mula. Se niega a hacer nada más que limpiar. Muerde y rasguña a cualquiera que intenta tocarla. Pero eso solo aumenta su valor. Los hombres pagan más por las que se resisten. Pegan más por la conquista». Kaylan tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no revelar su asco. En cambio, dijo, «Quiero hablar con ella». Hasim lo miró con interés renovado. «¿Hablar? Los hombres no vienen aquí a hablar». «Yo sí», respondió Kaylan con firmeza. «Tráela». Hasim dudó por un momento, pero finalmente hizo un gesto. Uno de sus secuaces fue y prácticamente arrastró a Nalin hacia donde estaba Kaylan. Ella mantenía la mirada baja, pero Kaylan podía ver cómo temblaba ligeramente. «Levanta la cabeza cuando un cliente te habla», ordenó Hasim con dureza. Lentamente, Nalin levantó su rostro. Sus ojos encontraron los de Kaylan, y por un momento el mundo pareció detenerse. Kaylan vio en esos ojos algo que ningún noble, ningún comerciante rico, ningún hombre de la corte tenía: honestidad absoluta. No había falsedad en esa mirada, no había manipulación, solo dolor.
resistencia y una chispa de esperanza que se negaba a morir. —¿Cómo te llamas? —preguntó Kaylan con suavidad. Nalin abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Hasim con miedo. —Responde —gruñó Hasim. —No tengo nombre, señor —susurró ella finalmente—. Solo soy lo que me obligaron a ser. Las palabras golpearon a Kaylan como puñetazos. Esta muchacha, esta joven que había sido vendida por su propia madre, que había sido reducida a mercancía, creía que había perdido hasta su identidad. —Eso no es verdad —dijo Kaylan con voz firme pero amable—. Eres exactamente lo que eliges ser. Y veo que no te has rendido. Algo cambió en los ojos de Nalin, una pequeña luz de sorpresa. Nadie le había hablado así en días, nadie la había tratado como humana. Hasim, viendo la interacción, vio una oportunidad de negocio. —Es virgen —dijo con voz engañosa—, pura, y como puede ver tiene espíritu. Si está interesado en ella, puedo hacer un trato especial. —¿Qué tipo de trato? —preguntó Kaylan, aunque cada palabra que salía de la boca de Hasim lo enfermaba. Hasim sonrió ampliamente mostrando sus dientes manchados. —Para un cliente distinguido como usted, 1000 monedas de oro. El silencio cayó sobre el lugar. Los hombres en las mesas cercanas dejaron de hablar. Algunos comenzaron a reírse. 1000 monedas de oro era una fortuna, era el precio de una mansión, el precio de un barco mercante, el precio de algo infinitamente más valioso que una muchacha vendida por 3 monedas de cobre. —¿1000 monedas? —repitió uno de los borrachos. —Estás loco, Hasim. Nadie pagaría eso. Hasim se encogió de hombros, todavía sonriendo. —Entonces no la tendrá. Esperaré al cliente correcto, a alguien que reconozca valor real cuando lo ve. Kaylan miró a Nalin. Ella tenía los ojos cerrados, como si estuviera tratando de desaparecer de este momento, como si estuviera rezando para que la tierra se la tragara. Su cuerpo temblaba ligeramente y Kaylan pudo ver lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos cerrados. Y en ese momento Kaylan tomó una decisión que cambiaría todo. Metió su mano dentro de su túnica y sacó el sello real. Era un anillo de oro macizo con la insignia de la familia gobernante de Al-Rahman. Un halcón con las alas extendidas sobre un sol naciente. Lo colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. 1000 monedas de oro, dijo Kaylan con voz que no admitía discusión. Las pagaré ahora. Hasim miró el sello y su rostro se puso pálido como la luna. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Cayó de rodillas tan rápido que se escuchó el golpe contra el piso de madera. Mi sultán, tartamudeó. Yo no sabía. Un murmullo recorrió el lugar. Los hombres comenzaron a levantarse de sus mesas, algunos tratando de esconderse, otros cayendo de rodillas como Hasim. El pánico se extendió como fuego. Las puertas se abrieron de golpe y Rashid, Malik y Jamal entraron con sus espadas desenvainadas, seguidos por una docena de guardias reales que habían estado esperando afuera por la señal. —Nadie se mueve —ordenó Rashid con voz de trueno. Kaylan se quitó el turbante que ocultaba parcialmente su rostro. Su identidad ya no era un secreto. Caminó lentamente hacia Hasim, quien temblaba en el suelo. 1000 monedas de oro, repitió Kaylan. Ese fue tu precio. Rashid, asegúrate de que este hombre reciba exactamente 1000 monedas y luego arréstelo por tráfico humano, secuestro, extorsión y todos los otros crímenes que estoy seguro encontraremos cuando investiguemos este lugar. Mi sultán, por favor, suplicó Hasim. Yo solo soy un hombre de negocios, no hice nada ilegal. ¿Comprar seres humanos no es ilegal?, preguntó Kaylan con voz fría. Mantener a mujeres en contra de su voluntad no es ilegal. Destruir vidas no es ilegal. Hasim abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Sabía que no había defensa posible. Kaylan se dio la vuelta y caminó hacia Nalin, quien seguía de pie en el mismo lugar, mirando toda la escena con ojos incrédulos.
Lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. «Ya no perteneces a nadie», dijo Kailan con suavidad, extendiendo su mano hacia ella. «Ven conmigo. Ven con alguien que quiere devolverte tu vida». Nalin miró la mano extendida como si fuera algo de otro mundo. Sus labios temblaban, su cuerpo entero temblaba. «No entiendo», susurró. «¿Por qué? ¿Por qué yo?» «Porque escuché tu voz», respondió Kailan. «Escuché tu canto y supe que había alguien aquí que no había perdido su alma. Alguien que todavía tenía esperanza a pesar de todo. Y eso es más valioso que todo el oro de mi reino». Nalin miró los ojos de Kailan y vio algo que no había visto en mucho tiempo: sinceridad, bondad, compasión real. Lentamente, con mano temblorosa, colocó su mano en la de él. Kailan la ayudó a levantarse y luego se quitó su propia capa y la envolvió con ella. Era una capa de seda fina con bordados en oro, marcada con el emblema real. Cubrió los hombros de Nalin completamente, ocultándola de las miradas de todos los demás. «Malik», llamó Kailan, «encárgate de que todas las mujeres en este lugar sean liberadas. Ofréceles refugio en el palacio hasta que podamos reunirlas con sus familias o encontrarles un lugar seguro. Y quiero una investigación completa de todos los hombres aquí presentes. Quiero saber quiénes son, qué papel tienen en esto». «Sí, mi sultán», respondió Malik, comenzando a dar órdenes. Kailan guió a Nalin hacia la salida. Ella caminaba como en un sueño, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Cuando salieron a la calle, el aire fresco de la noche la golpeó y casi se desploma. Kailan la sostuvo con firmeza. «Tranquila», dijo con voz suave. «Estás a salvo ahora, te lo prometo». «Yo no merezco esto», susurró Nalin, las lágrimas corriendo ahora sin control. «No soy nadie, valgo 3 monedas, mi propia madre». «Entonces el mundo te mintió», la interrumpió Kailan con firmeza. «Porque mereces todo. Mereces dignidad, mereces respeto, mereces una vida llena de luz y no de oscuridad». Los caballos esperaban cerca. Kailan ayudó a Nalin a subir a uno y luego montó detrás de ella, sosteniéndola con cuidado para que no cayera. Ella estaba débil por días de poco alimento y mucho trabajo. «¿A dónde me llevas?», preguntó Nalin con voz apenas audible. «A tu nuevo hogar», respondió Kailan, «al palacio de Al-Rahman, donde nadie volverá a lastimarte nunca más». Cabalgaron en silencio por las calles oscuras de Safirra. Nalin se recostó contra el pecho de Kailan, exhausta física y emocionalmente. Por primera vez en días se sintió segura. Por primera vez desde que su madre la había vendido, sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza para ella después de todo. Cuando las murallas doradas del palacio aparecieron en el horizonte, iluminadas por 1000 antorchas, Nalin abrió los ojos completamente. Era el lugar más hermoso que había visto en su vida. «¿Yo voy a vivir ahí?», preguntó con incredulidad. «Si así lo deseas», respondió Kailan. «Nadie te obligará a nada. Tendrás tu propia habitación, tu propia libertad, el tiempo que necesites para sanar». Nalin cerró los ojos y nuevas lágrimas cayeron, pero estas eran diferentes. Estas no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de esperanza renacida. «Gracias», susurró. «Gracias por verme. Gracias por escucharme. Gracias por salvarme». Kailan sonrió suavemente mientras guiaba el caballo hacia las puertas del palacio. «No me agradezcas todavía», dijo. «Tu verdadera vida apenas está por comenzar». Las puertas del palacio se abrieron como las alas de un ave majestuosa, revelando un mundo que Nalin nunca había imaginado que existiera. Los pasillos estaban iluminados por lámparas de aceite perfumado que colgaban de cadenas de bronce pulido. Los pisos eran de mármol tan limpio que reflejaban la luz como espejos.
Las paredes estaban decoradas con tapices bordados con hilos de oro y plata que contaban historias de batallas antiguas y amores legendarios. Nalin caminaba junto a Kaylan, envuelta todavía en su capa, sintiendo que en cualquier momento despertaría y descubriría que todo había sido un sueño cruel. Sus pies descalzos dejaban pequeñas marcas en el polvo invisible del camino desde las caballerizas. Cada paso le recordaba que esto era real, imposiblemente real. Una mujer mayor de rostro amable y ojos sabios se acercó haciendo una reverencia. Vestía ropas elegantes pero prácticas y llevaba un manojo de llaves en su cinturón. «Mi sultán», dijo con voz respetuosa, «bienvenido a casa». «Amina», respondió Kaylan con calidez, «esta es Nalin. Será nuestra invitada por el tiempo que ella decida quedarse. Necesito que le prepares las habitaciones del ala este, las que tienen vista a los jardines de jazmín». Amina miró a Nalin con ojos que parecían ver más allá de la superficie. No había juicio en esa mirada, solo comprensión. «Por supuesto, mi sultán. Necesitará la joven un baño, ropa nueva, alimento. Todo eso y más», respondió Kaylan. «Pero sobre todo, necesita descansar sin miedo. Asegúrate de que nadie la moleste a menos que ella lo solicite». «Será hecho», dijo Amina, haciendo otra reverencia. Luego se dirigió a Nalin directamente. «Sígueme, querida. Te mostraré tu nuevo hogar». Nalin miró a Kaylan con ojos asustados. Él sonrió con suavidad. «Ve con Amina, ella cuidará de ti. Y mañana, cuando hayas descansado, vendré a visitarte si tú lo permites». «Si yo lo permito», repitió Nalin confundida. Nadie le había pedido permiso para nada en toda su vida. «Aquí tienes voz», dijo Kaylan con firmeza. «Tienes elección, y tienes el derecho de decir no a cualquier cosa que no desees». Nalin asintió lentamente, sin palabras para expresar lo que sentía. Siguió a Amina por los pasillos, girando por esquinas que parecían no tener fin, subiendo escaleras de piedra pulida hasta llegar a una puerta de madera tallada con flores y pájaros. Amina abrió la puerta y Nalin entró a un cuarto que era más grande que toda la casa donde había vivido con su madre. Había una cama enorme con doseles de seda azul. Había mesas con espejos. Había un armario tallado. Había ventanas enormes que daban a un jardín donde las flores brillaban bajo la luz de la luna. «Este es tu espacio», dijo Amina con suavidad. «Nadie entrará sin tu permiso. Llamaré a las doncellas para que preparen tu baño y traigan comida. ¿Hay algo específico que necesites ahora?» Nalin negó con la cabeza. No podía hablar. Si abría la boca, sabía que solo saldría llanto. Amina pareció entender. Se acercó y colocó una mano suave en el hombro de Nalin. «Has pasado por algo terrible, ¿verdad?» Nalin asintió, las lágrimas finalmente escapando. «Pues ya terminó», dijo Amina con firmeza maternal. «Estás a salvo aquí. El sultán Kaylan es un hombre bueno. No permitirá que nadie te lastime. Y yo tampoco». Durante los siguientes días, Nalin vivió en una niebla de incredulidad. Las doncellas llegaban cada mañana con vestidos hermosos que ella nunca se atrevía a ponerse. Le traían comida deliciosa que ella apenas probaba porque su estómago todavía estaba acostumbrado al hambre. Le ofrecían aceites perfumados para su piel y flores para su cabello, pero más que nada le daban tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para dormir sin pesadillas, tiempo para simplemente existir sin miedo. Kaylan cumplió su promesa. Venía a visitarla cada tarde, siempre preguntando primero a través de Amina si Nalin deseaba recibirlo. Y cada vez, después de dudar, Nalin decía que sí. Las primeras visitas eran silenciosas. Kaylan se sentaba en una silla cerca de la ventana. Nalin se sentaba en otra al otro lado de la habitación. Él hablaba de cosas simples, el clima, los jardines, los pájaros que anidaban en los árboles. No le hacía preguntas sobre su pasado, no exigía conversación.
Simplemente estaba allí, presente, paciente. Después de una semana, Nalin finalmente habló durante una de estas visitas. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz todavía débil. «¿Por qué pierdes tiempo conmigo?». Kailan la miró con esos ojos profundos que parecían ver hasta su alma. «No es tiempo perdido, es tiempo invertido en algo que importa, en alguien que importa». «Pero no soy nadie», insistió Nalin. «No tengo familia, no tengo dinero, no tengo nada que ofrecerte». «Te equivocas», respondió Kailan. «Tienes algo que muchos en este palacio no tienen. Tienes honestidad, tienes fortaleza. Sobreviviste a algo que habría quebrado a personas mucho más fuertes. Eso no es nada, eso es todo». Nalin sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza. Con el paso de las semanas, las visitas se volvieron más largas. Kailan comenzó a traer libros y le preguntó si le gustaría aprender a leer. Nalin, quien nunca había tenido acceso a la educación, aceptó con entusiasmo que sorprendió incluso a ella misma. Kailan era paciente como maestro. Le enseñaba las letras, luego las palabras, luego las frases. Nalin descubrió que tenía facilidad para aprender. Su mente, hambrienta de conocimiento después de años de privación, absorbía cada lección como tierra seca absorbe la lluvia. «Eres brillante», dijo Kailan un día después de que Nalin leyera un párrafo completo sin ayuda. «Aprende más rápido que muchos estudiantes que he tenido». Nalin se sonrojó, sin saber cómo recibir un cumplido. «Es porque eres buen maestro», respondió tímidamente. «Es porque eres buena estudiante», corrigió Kailan con una sonrisa. También comenzaron a caminar juntos por los jardines. Al principio, Nalin se quedaba cerca de las paredes, asustada de estar en espacios abiertos. Pero poco a poco, con Kailan a su lado contándole historias sobre cada planta y cada fuente, comenzó a relajarse. Aprendió que las rosas rojas del jardín habían sido plantadas por la abuela de Kailan, que los lirios blancos del estanque norte solo florecían en primavera, que los jazmines cuya fragancia llenaba su habitación cada noche habían sido traídos de tierras lejanas por comerciantes persas. «Todo aquí tiene una historia», dijo Kailan un atardecer mientras caminaban entre los árboles frutales. «Todo tiene un pasado, y todo tiene la oportunidad de un futuro diferente». Nalin lo miró de reojo, preguntándose si estaba hablando de las plantas o de ella. 2 meses después de su rescate, Nalin se despertó una mañana y se dio cuenta de que había sonreído al ver el amanecer. Era pequeño, apenas un tirón en las comisuras de sus labios, pero era real, y se dio cuenta de que llevaba días sin llorar, que sus pesadillas habían disminuido, que cuando se miraba en el espejo, ya no veía a la niña vendida por 3 monedas, sino a alguien más, alguien que estaba sanando. Ese día, cuando Kailan vino a visitarla, Nalin hizo algo que nunca había hecho antes. Ella inició la conversación. «Quiero agradecerte», dijo, «por todo, por salvarme, por ser paciente, por tratarme como humana cuando el mundo me había convertido en mercancía». Kailan se sentó frente a ella con expresión seria. «No tienes que agradecerme. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Pero no lo hicieron», respondió Nalin con voz firme. «Estuve en ese lugar durante días. Cientos de hombres entraron y salieron. Ninguno me vio como tú me viste. Ninguno escuchó mi canto y decidió hacer algo. Solo tú». Hubo un momento de silencio. Entonces Kailan habló con una honestidad que la sorprendió. «Cuando escuché tu voz esa noche, sentí algo que no había sentido nunca. No fue lástima, fue reconocimiento, como si tu alma llamara a la mía, como si necesitara encontrarte». Nalin sintió que su corazón latía más rápido. Algo estaba cambiando entre ellos. Algo estaba creciendo. Y por primera vez, desde que había llegado al palacio, no sintió miedo de ese cambio. «Yo también sentí algo.
admitió en voz baja. Cuando levantaste la mirada y vi tus ojos, supe que eras diferente, que no eras como los demás hombres en ese lugar. Cailan se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Nalin tomó aire profundamente. Era tiempo de ser honesta, tiempo de ser valiente. Siento que estoy empezando a vivir por primera vez, dijo. Siento gratitud, siento esperanza y siento algo más, algo que no sé cómo nombrar porque nunca lo había sentido antes. Cailan sonrió con una ternura que iluminó todo su rostro. Yo también siento ese algo más, confesó. He intentado no presionarte, he intentado darte espacio para sanar, pero debo ser honesto contigo, Nalin. Cada día que paso en tu compañía, ese sentimiento crece más fuerte. ¿Qué sentimiento?, susurró Nalin, aunque ya sabía la respuesta. Amor, dijo Cailan simplemente. Me estoy enamorando de ti, de tu fortaleza, de tu bondad a pesar de todo lo que has sufrido, de la manera en que miras el mundo como si estuvieras descubriéndolo por primera vez, de tu risa cuando finalmente comenzaste a reír de nuevo, de todo lo que eres. Nalin sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. No sé si lo que siento es amor, dijo honestamente. No sé si sé lo que es el amor, pero sé que cuando estás cerca me siento segura. Cuando hablas, quiero escuchar cada palabra. Cuando te vas, cuento las horas hasta que vuelves. Y cuando pienso en mi futuro, no puedo imaginarlo sin ti en él. Cailan extendió su mano a través del espacio entre ellos. Nalin la tomó sin dudar. Fue la primera vez que se tocaban más allá de la ayuda casual al caminar. Entonces tomemos esto con calma, dijo Cailan. No hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo. Pero el mundo tenía otros planes. La noticia de que el sultán pasaba horas cada día con la muchacha rescatada del burdel comenzó a esparcirse por el palacio como fuego en pasto seco. Los sirvientes murmuraban, los guardias especulaban, y los nobles comenzaron a preocuparse. 3 meses después del rescate de Nalin, el Consejo de Nobles solicitó una audiencia urgente con el sultán. Cailan sabía lo que venía. Había estado esperándolo. Se preparó mentalmente mientras caminaba hacia la sala de audiencias donde los hombres más poderosos de su reino esperaban. Eran 12 nobles, cada uno representando una de las grandes familias de Al-Rahman. Hombres mayores con barbas grises y ojos calculadores. Hombres que habían servido a su padre y que ahora lo veían a él como joven e inexperto. El líder del consejo, Lord Nasir, un hombre de 60 años con una voz que retumbaba como trueno, habló primero. Mi sultán, hemos venido a expresar nuestra profunda preocupación por ciertos rumores que circulan en el palacio. Hablen con claridad, respondió Cailan, sentándose en su trono. No me gustan los juegos de palabras. Lord Nasir se aclaró la garganta. Se dice que pasas mucho tiempo con la muchacha que rescataste del distrito de Safirra, la que fue encontrada en un burdel. Su nombre es Nalin, corrigió Cailan con voz fría. Y sí, paso tiempo con ella. Eso es un problema. Otro noble, Lord Farid, se adelantó. Con todo respeto, mi sultán, es altamente inapropiado. Esa muchacha viene de un lugar de mala reputación. Su presencia en el palacio ya es cuestionable, pero que usted le dé atención especial. ¿Qué insinúan exactamente?, interrumpió Cailan, su voz adquiriendo un tono peligroso. Lord Nasir continuó. Insinuamos que no es apropiado que el sultán de Al-Rahman se asocie tan cercanamente con alguien de su origen. Hay reglas, hay expectativas. Usted debe casarse con una mujer de noble cuna, una alianza que fortalezca el reino. Cailan se levantó lentamente de su trono. Los nobles dieron un paso atrás involuntariamente. Déjenme ver si entiendo, dijo con voz peligrosamente calmada. Están diciéndome que Nalin no es digna porque fue vendida a un burdel, como si eso hubiera sido su elección, como si eso definiera quién es ella.
Mi sultán, comenzó Lord Farid, no es personal. Es cuestión de protocolo, de tradición. Tradición, repitió Kailan con desprecio. La misma tradición que permitió que muchachas como Nalin fueran compradas y vendidas bajo nuestra nariz. La misma tradición que protegió a hombres como Hasim durante años mientras destruían vidas. Los nobles permanecieron en silencio, incómodos. Mi sultán, dijo Lord Nasir con tono conciliatorio. Entendemos que tiene compasión por la muchacha. Es admirable, pero debe pensar en el reino, en su legado. No puede tener una relación seria con alguien de su estatus. Kailan sintió que la rabia hervía en su pecho. Mi legado será definido por cómo trato a los más vulnerables de mi reino, por si defiendo la justicia o la tradición vacía. Y he tomado una decisión. Los nobles esperaron, algunos con esperanza de que el joven sultán entrara en razón. Voy a casarme con Nalin, declaró Kailan. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar una pluma caer. Entonces explotó el caos. ¡Imposible! No puede hacer eso. El reino no lo aceptará. Es un insulto a todas las familias nobles. Kailan levantó una mano y el silencio cayó nuevamente. Puedo, y lo haré. Nalin no es definida por lo que le fue hecho. Es definida por cómo respondió, por su dignidad, por su fortaleza, por su bondad. Esas son las cualidades que quiero en una reina. Esas son las cualidades que necesita este reino. Lord Nasir dio un paso adelante, su rostro rojo de frustración. Mi sultán, si hace esto dividirá el reino. Las familias nobles no aceptarán a una reina de los bajos fondos. Entonces las familias nobles tendrán que aprender a aceptar el cambio, respondió Kailan, o encontrar otro reino que gobernar, porque mi decisión es final. Los nobles intercambiaron miradas de incredulidad. Finalmente, Lord Farid habló con voz tensa. ¿Y qué hay de los herederos? ¿Qué hay de la pureza del linaje real? Kailan caminó hacia Lord Farid hasta quedar frente a frente. La pureza del linaje real vendrá de criar hijos con valores, no con títulos vacíos. Vendrá de enseñarles justicia, compasión y fortaleza. Cosas que Nalin puede enseñar mejor que cualquier noble que conozco. Se dio la vuelta para enfrentar a todo el consejo. Esta reunión ha terminado. Pueden aceptar mi decisión o renunciar a sus posiciones. La elección es suya. Salió de la sala dejando a los nobles en shock. Su corazón latía con fuerza, pero no había duda en su mente. Había tomado la decisión correcta. Fue directamente a las habitaciones de Nalin. Amina lo dejó pasar después de anunciar su presencia. Nalin estaba junto a la ventana, leyendo uno de los libros que Kailan le había dado. Levantó la vista cuando él entró y sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Kailan tomó sus manos entre las suyas. Los nobles vinieron a exigir que me alejara de ti. Dijeron que no eres apropiada, que tu pasado te descalifica de estar en el palacio. El rostro de Nalin se puso pálido, se soltó de sus manos y retrocedió. Tienen razón, susurró. Yo no pertenezco aquí. He sido egoísta quedándome. He puesto en riesgo tu posición. No, dijo Kailan firmemente acercándose de nuevo. Ellos están equivocados. Y les dije exactamente eso. ¿Qué les dijiste? Kailan tomó sus manos de nuevo, esta vez sin permitir que se soltara. Les dije que voy a casarme contigo, si tú quieres, si tú me aceptas. Nalin abrió los ojos tan grandes que parecían ocupar todo su rostro. ¿Casarte conmigo? Estás loco. Eso destruirá todo lo que has construido, o construirá algo nuevo y mejor, respondió Kailan. Nalin, eres la persona más valiente que conozco. En estos meses te he visto transformarte de alguien quebrada por el mundo a alguien que está aprendiendo a caminar con la cabeza en alto de nuevo. Quiero pasar mi vida viendo esa transformación continuar.
Quiero construir un reino contigo donde ninguna otra muchacha sea vendida como tú fuiste, donde la justicia sea real y no solo palabras bonitas. Pero los nobles, el reino, se adaptarán, dijo Kaylan con determinación. Y si no lo hacen, entonces no vale la pena ser sultán de un reino así. Nalin tenía lágrimas en los ojos, pero también algo más. Determinación, coraje. Si hago esto, dijo lentamente, si acepto casarme contigo, no seré una reina decorativa. Quiero hacer algo real. Quiero ayudar a otras muchachas como yo. Kaylan sonrió ampliamente. No esperaría menos de ti. Entonces, ¿esa es tu respuesta? ¿Sí? Nalin asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Sí, me casaré contigo. Kaylan la abrazó con suavidad, cuidadoso de no asustarla, pero firme en su compromiso. Nalin se permitió relajarse en sus brazos por primera vez, sintiendo que finalmente, después de tanto dolor, había encontrado un lugar donde pertenecía. La boda se realizó un mes después. A pesar de las protestas de algunos nobles, muchos otros asistieron, reconociendo que oponerse al sultán solo les traería problemas. Pero más importante que los nobles fueron los cientos de personas comunes que llenaron las calles alrededor del palacio. La historia del sultán, que pagó 1000 monedas de oro para rescatar a una muchacha vendida por 3, se había extendido por todo el reino. Nalin se había convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que habían sufrido injusticia. La ceremonia fue simple pero hermosa. Nalin vestía un vestido de seda blanca bordado con flores de jazmín. Su cabello estaba trenzado con perlas, y en sus ojos había una luz que no había estado allí meses atrás. Cuando Kaylan y Nalin se pararon frente al cadi que oficiaría la ceremonia, él habló con voz clara para que todos escucharan. Nalin no pertenece a un burdel, declaró. No pertenece a su pasado. No pertenece a las opiniones de aquellos que la juzgan sin conocerla. Pertenece a su propio destino, y desde hoy pertenece a mi corazón como yo pertenezco al suyo. Ella será mi esposa, mi reina, y la madre del futuro de este reino. Los aplausos llenaron el aire. Nalin lloró lágrimas de felicidad mientras Kaylan colocaba un anillo en su dedo. «Nunca creí que este día llegaría», susurró ella. «Nunca creí que podría ser amada así». «Entonces prepárate», respondió Kaylan con una sonrisa, «porque planeo amarte así todos los días del resto de mi vida». Como reina, Nalin no perdió tiempo en hacer realidad su visión. 3 meses después de la boda, inauguró la Casa del Amanecer, un refugio masivo construido en los terrenos del palacio. Era un lugar donde muchachas rescatadas de la explotación podían vivir de manera segura, aprender oficios, recibir educación y sanar de sus traumas. Nalin personalmente entrevistaba a cada muchacha que llegaba. Les contaba su propia historia sin vergüenza, mostrándoles que era posible sobrevivir y prosperar después del horror. «Tu pasado no define tu futuro», les decía. «Yo soy prueba de eso». Kaylan apoyaba cada iniciativa de Nalin. Destinó fondos del Tesoro Real para expandir el refugio. Cambió leyes para castigar más severamente el tráfico humano. Y en el muro principal del palacio mandó grabar en letras doradas una frase que se convertiría en el lema de su reinado. «La compraron por 3 monedas, pero yo la liberé con un reino». 5 años después, Nalin y Kaylan caminaban juntos por los jardines del palacio. Ya no estaban solos. Docenas de niñas del refugio corrían entre los árboles, riendo y jugando. Algunas habían sido rescatadas de situaciones similares a la de Nalin. Otras habían sido abandonadas por familias que no podían mantenerlas. Todas habían encontrado un hogar en la Casa del Amanecer. «Mira lo que has construido», dijo Kaylan, observando a las niñas con orgullo. «Cientos de vidas salvadas, cientos de futuros cambiados». Nalin sonrió, apoyándose en su esposo. «Lo que hemos construido», corrigió.
Nada de esto habría sido posible sin ti, sin tu valentía de desafiar las tradiciones, sin tu amor que me enseñó que merecía ser amada. Una de las niñas más pequeñas corrió hacia ellos. Tenía apenas 6 años, con grandes ojos marrones y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Reina Nalin, Reina Nalin, mira lo que aprendí a escribir». Le mostró una pizarra donde había escrito con cuidado: «Mi nombre es Amira, tengo un futuro». Nalin se arrodilló para quedar a la altura de la niña, con lágrimas en los ojos. «Es perfecto, Amira, y tienes razón, tienes un futuro brillante por delante». La niña abrazó a Nalin con fuerza y luego corrió de vuelta a jugar con sus amigas. Kaylan ayudó a Nalin a levantarse y la abrazó por la cintura. «¿En qué piensas?», preguntó. Nalin miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de oro y rosa. «Pienso en cómo hace 5 años estaba arrodillada en un piso sucio, creyendo que mi vida había terminado antes de comenzar. Y ahora estoy aquí, reina, esposa, protectora de cientos. Mi madre me vendió por 3 monedas pensando que yo no valía nada. Pero tú me mostraste que valgo un reino entero». «No», corrigió Kaylan con suavidad. «Tú siempre valiste un reino entero. Yo solo tuve la suerte de ser el primero en verlo». Nalin se volvió para mirarlo a los ojos, esos mismos ojos profundos que la habían visto en su momento más oscuro y habían elegido ver luz. «Te amo», dijo simplemente, «por siempre». «Y yo te amo a ti», respondió Kaylan, «por siempre». Mientras el sol se ponía sobre el palacio de Al-Rahman, Nalin sintió algo que nunca había creído posible: paz completa, felicidad profunda, y la certeza absoluta de que su vida, que había comenzado con tanto dolor, había encontrado su verdadero propósito. No era solo sobrevivir, era florecer, era transformar su sufrimiento en esperanza para otros. Era demostrar que ninguna persona es definida por lo peor que le ha sucedido, sino por cómo elige levantarse después. Y mientras caminaba de la mano con su esposo hacia el palacio, rodeada por el sonido de niñas riendo y jugando sin miedo, Nalin supo que había encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo. Había encontrado su hogar, su propósito, su voz, y nadie, nunca más, podría quitárselo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.